El día de hoy os traigo uno de mis mangas favoritos. Este será mi primer video de resumen, así que me gustaría que le dierais vuestro apoyo para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Dicho esto, empezamos con Blame. Nuestra historia comienza con dos personas caminando juntas por lo que parece ser un largo puente de metal. A su alrededor podemos apreciar el desolado mundo en el que viven. No hay rastro de vegetación ni de animales, solo el eco de sus pasos resonando sobre el metal. Mientras continúan su travesía, a lo lejos distinguen lo que parece ser una persona. Alertados por su presencia, ambos deciden que la más joven se esconde en una pequeña abertura del puente. El hombre que se acerca comienza a hablar y pregunta a nuestros protagonistas de dónde vienen. Sin embargo, nuestro protagonista permanece alerta y sospecha que aquel desconocido no tiene buenas intenciones, así que decide atacar primero. Es entonces cuando descubrimos que esa persona no era humana. Todo sucede en cuestión de segundos y la amenaza es eliminada. Al salir de su escondite, la muchacha nos revela el nombre de nuestro protagonista, Killy. Además, menciona que aquel enemigo buscaba sus células. En la siguiente escena observamos a dos seres humanoides inspeccionando lo ocurrido. Comprueban que el androide abatido aún sigue con vida y extraen sus datos y recuerdos. Gracias a ello descubren que la joven, al parecer, posee los genes anteriores a la infección. Tras obtener toda la información, ponen fin a la vida de su compañero moribundo. Tiempo después, nuestros protagonistas continúan su viaje por ese mundo apocalíptico. Sin embargo, Killy percibe que no están solos. De repente, son atacados por los mismos seres de antes, quienes consiguen llevarse a la pequeña. Durante el enfrentamiento, Killy recibe una lluvia de disparos por parte de la robot humanoide, por lo que no tiene más remedio que defenderse. Utiliza su extraña pistola y dispara contra ella, pero, para su sorpresa, el ataque no surte efecto. En ese preciso instante, la androide contraataca y alcanza de lleno a nuestro protagonista, provocando que Killy caiga sin control hacia un inmenso precipicio. No sabemos dónde ha caído ni cuánto tiempo ha pasado. Sin embargo, en la siguiente escena, vemos a Killy caminando como si nada hubiera ocurrido, lo que nos da a entender que sobrevivió a la caída y probablemente no sea un ser humano corriente. Al cabo de un rato, Killy encuentra una enorme puerta que conduce a una extraña máquina. En su interior yace el cadáver de una persona que parece llevar allí incontables años. Killy decide poner en funcionamiento aquella máquina. Mientras tanto, volvemos con la pareja de humanoides, que transportan una bolsa orgánica, dando a entender que la pequeña se encuentra en su interior. Ahora descubrimos cuál era la función de aquella máquina. Se trata de un arma diseñada para combatir a estos enemigos. Tras un intenso intercambio de disparos, Killy consigue acabar con uno de los humanoides, y aprovecha para asestar el golpe final al otro, que aún seguía en pie. Sin embargo, ni siquiera eso resulta suficiente. A pesar de haber perdido media cabeza, la androide continúa con vida, por lo que Killy no tiene más opción que rematarla con su inseparable pistola. Una vez termina el combate, descubrimos que su compañera ya no es más que una masa de carne destrozada. Aún así, Killy decide llevarse sus restos. Más tarde, vemos a Killy esperando la llegada de alguien. Finalmente aparece una mujer cyborg, acompañada de un perro que también posee mejoras cibernéticas, dejándonos claro que, en este mundo, las modificaciones corporales parecen ser indispensables para sobrevivir. En ese momento, Killy le entrega los restos de la pequeña. La mujer le explica que existen asentamientos humanos situados a más de 3000 niveles de altura. No sabemos a cuánta distancia equivale eso exactamente, pero queda claro que este mundo es tan inmenso que parece no tener límites. Y aquí empiezan a surgir muchas preguntas. ¿Qué ocurrió con la Tierra? ¿Por qué existen tantos seres hostiles? ¿Y por qué Killy parece no saber siquiera qué es la Tierra? Son misterios que iremos descubriendo poco a poco a lo largo de la historia. Cambiando de escena, observamos a una pareja con unos extraños trajes, que al parecer está combatiendo contra un monstruo con apariencia de insecto, al que llaman Vigilante. En un momento se escucha un enorme estruendo, por lo que ambos se dirigen al lugar del impacto. Es ahí donde encuentran al insecto completamente muerto y a nuestro protagonista inconsciente. Parece que Killy aguanta bastante bien las palizas. La pareja lleva a nuestro protagonista a un lugar seguro. Mientras tanto, nos hacen entender que los humanos escasean
y que es extremadamente raro encontrar a uno deambulando fuera de un refugio. Una vez en el asentamiento, Kili despierta, y sin dar explicaciones, solo hace una pregunta a sus habitantes. ¿Tienen las células de conexión? Una pregunta que se repetirá constantemente durante la historia. Su estancia allí no duraría mucho, ya que el asentamiento termina bajo el ataque de otra criatura. Por ello, Kili debe tomar una nueva ruta. Aquí nos damos cuenta de que el protagonista no tiene un destino fijo, simplemente recorre el mundo buscando esas dichosas células de conexión. Durante su travesía, Kili es atacado por un robot armado hasta los dientes, o mejor dicho, hasta los ojos. El enfrentamiento es rápido y termina con una enorme explosión. Kili continúa ascendiendo por los interminables niveles de este mundo. No sabemos si ese viaje le toma días, meses o incluso años. En un momento encuentra a una pequeña niña, aparentemente inofensiva, pidiendo comida, así que decide llevarla consigo. Sin embargo, ese momento tierno dura muy poco. Un grupo de bandidos aparece y termina asesinando a la niña durante el asalto. Esto parece el mismísimo infierno. Después de robarle sus pertenencias, los bandidos le preguntan de dónde viene. Kili responde, con total tranquilidad, que de 5000 niveles más abajo. La respuesta deja completamente en shock a los asaltantes, pero, sin previo aviso, la niña que había sido despedazada se levanta y comienza a acabar con ellos, uno por uno. Dejando finalmente a nuestro protagonista solo. Kili sigue ascendiendo sin descanso en busca de los genes de conexión. En el camino encuentra a una mujer que está con media suscripción a la vida. La chica accede a compartir sus datos mediante un USB, muy al estilo cyberpunk, mientras le pregunta si tiene protección. Digo, si tiene algún virus. En ese preciso instante aparecen cientos de robots del gobierno mundial. Kili no tiene más remedio que huir junto a la chica. Cuando por fin llegan a un lugar más tranquilo, le pregunta dónde se encuentra alguna base. Pero para entonces, ella ya no está con nosotros. Continuando el viaje por este mundo infinito, vemos que Kili, como ya es costumbre, vuelve a ser atacado por robots. Pero esta vez no es un enemigo cualquiera, sino uno que ya habíamos visto anteriormente. Con cierta curiosidad, ambos deciden hablar. Así descubrimos que estos seres están hechos de silicio, el mismo material utilizado como semiconductor en la computación, es decir, el que hace posible que exista el procesador de tu PC. Para ponerlo en contexto, son algo parecido a los adeptos mecánicos de Warhammer 40.000, por lo que estos seres desprecian a los humanos como si fueran una plaga. Este individuo también menciona que es diferente de los robots gubernamentales, dándonos a entender que en este mundo existen varias razas además de los humanos, pero que esos robots representan un enemigo común, como si fueran un antivirus que intenta eliminar cualquier forma de vida inteligente. Una vez terminada la conversación, aparece la compañera del ser de silicio, quien ha sido resucitada y recibe la orden de atacar a nuestro protagonista. Llegando al clímax de la batalla, Kili salta por un enorme hueco, cayendo cientos de metros, o quizá kilómetros. El pobre lleva toda la historia ascendiendo, y cuando parece que avanza, la vida le da un golpe de realidad y lo manda otra vez hacia abajo. Tiempo después, Kili continúa su ascenso y se encuentra con un auténtico loquito que tiene como esposa a una cyborg, seguramente igual que algún oyente del canal. Compadeciéndose de ellos, decide ayudarlos contra un robot que los estaba atacando. Sin embargo, en ese momento reaparece el ser de silicio de antes, así que Kili decide acabar con él de una vez por todas, haciendo uso de su poderosa arma.
Tras la batalla, descubrimos que el combate ha dejado gravemente herida a la peculiar pareja. En un acto de bondad, Kili los deja juntos para que puedan morir uno al lado del otro. El protagonista continúa ascendiendo por este vasto mundo. En un momento dado, una chica que aparentemente pertenece a la raza de Silicio es atacada por un monstruo y Kili decide ayudarla. Como muestra de gratitud, ella lo lleva a un asentamiento de seres de Silicio. Allí descubrimos que no todos son malvados, simplemente intentan sobrevivir en este mundo igual que cualquier otra especie. Nada más llegar, Kili pregunta a una dependienta si conoce la ubicación de los genes de conexión. La mujer tiene apariencia humana, pero en realidad pertenece a una raza de gigantes, ya que mide cerca de 3 metros, prácticamente como un avatar. El protagonista desea dirigirse a Kaito para continuar su búsqueda, por lo que la chica le propone viajar junto a unos transportistas que se dirigen al mismo lugar. Ya dentro de la nave, descubrimos que existe un ser que forma parte de ella, algo así como una inteligencia artificial. Durante la conversación nos revela un dato muy importante. Los genes de conexión están directamente relacionados con los robots del gobierno mundial y representan la única forma de detenerlos definitivamente. En ese preciso momento aparece otra especie para atacar a los transportistas, por lo que Kili debe defenderlos. Tras el combate descubrimos cuál era realmente la mercancía que transportaban: cuerpos de alienígenas pertenecientes a la misma especie que los atacantes. Al darse cuenta de ello, Kili se enfurece por el tráfico de seres vivos y decide acabar con todo el lugar. Una vez terminados los sucesos con los transportistas, nuestro protagonista se dirige al sector de Kaito para continuar con su misión: encontrar humanos con genes de conexión. Y sí, humanos hay, pero viven en condiciones que hacen parecer un paraíso cualquier distopía. Son tratados como simples desechos, comparables a los Q de All Tomorrows. Trabajan sin descanso a cambio de unas cuantas migajas de comida. Cuando Kili habla con los trabajadores, estos le ruegan que les entregue su arma para acabar de una vez con su sufrimiento. Nuestro protagonista, como era de esperar, se niega. Sin ninguna esperanza, los habitantes recurren a la violencia, por lo que Kili debe abandonar el lugar. Tras escapar, se encuentra con unos robots gubernamentales, también conocidos como los Safeguards. En medio de la desesperación, se lanza a un conducto profundo. Cuando se encuentra en el interior de aquella zanja, tiene lugar una escena digna de Predator. Un Safeguard se abalanza sobre nuestro protagonista. Kili está a punto de hacerle un agujero en el pecho cuando una voz lo detiene. Esa misteriosa voz le asegura que el Safeguard no atacará, ya que fue reprogramado para no detectar objetivos. Intrigado, Kili sigue la voz y se encuentra con una imagen que para él es básicamente un martes cualquiera. Una mujer en avanzado estado de putrefacción, sostenida por una maraña de cables que apenas la mantienen con vida. Ella se presenta como la ingeniera del sector. Kili va directo al grano y pregunta por los famosos genes de conexión. La ingeniera responde que probablemente algunos habitantes de los niveles superiores aún los posean. Sin embargo, hay algo que llama todavía más su atención: el arma de Kili. Según explica, se trata de un lanzador de partículas gravitacionales, una tecnología tan avanzada que jamás pudo ser replicada. La ingeniera acepta ayudarlo y lo guía hasta un antiguo laboratorio donde aún quedan registros de la red. Una vez allí, conecta su cuerpo al sistema para acceder a la información. Esa acción llama la atención de los Safeguards cercanos. Mientras la ingeniera busca los datos, Kili tiene que ganar tiempo disparándole a todo lo que se mueve.
Con sus últimas fuerzas, la mujer logra bloquear momentáneamente a los Safeguard y le indica a Kili cuál es su siguiente destino. Así llega al nervio central del sector, donde encuentran nada menos que a Lilith de Evangelion, completamente incrustada en una pared y custodiada por 3 Safeguard. La pelea no tarda en comenzar, y aunque Kili hace lo que puede, la diferencia numérica pesa demasiado. En medio del combate pierde uno de sus brazos, y justo cuando parece que todo está perdido, aparece una tremenda waifu gótica culona. Sí, de esas que internet convertiría en Rule 34. Pero lo más curioso es que no se trata de un personaje nuevo, es la misma ingeniera de antes. Resulta que había respaldado su conciencia en el sistema antes de morir, permitiéndole reconstruir un nuevo cuerpo completamente funcional. Y claro, ahora está completamente rotísima. Empieza a hackear a los Safeguard como si estuviera cambiando la contraseña del Wi-Fi. Después de revisar los registros, confirma que allí no existen humanos con genes de conexión, y le ordena a Kili que use su lanzador de partículas para destruir el lugar. Una vez terminado el combate, la vieja sabrosa nos explica que los niveles se suceden en vertical, como si formaran una gigantesca torre. Sin embargo, no queda claro si se encuentran al principio, al final o en algún punto intermedio de la estructura. También nos cuenta que el arma de Kili es perfecta para pasar de un nivel a otro, ya que cada uno de ellos está formado por una megaestructura prácticamente imposible de atravesar. Como no existen genes de conexión, ambos deciden emprender su búsqueda, mientras ascienden por la estructura, avanzando de un nivel a otro. En ese momento se nos muestra un flashback. Cuando todavía era humana, la ingeniera pertenecía a la misma clase de seres que Kili, un agente. Durante una investigación en ese mismo sector, apareció el Shinigami de los seres de silicio, un enemigo tan absurdamente roto que la eliminó de un solo golpe, sin darle siquiera tiempo a reaccionar. Por suerte para ella, había hecho una copia de seguridad de su conciencia. Gracias a eso, terminó existiendo la versión conectada por cables que conocimos anteriormente. Volviendo al presente, aparece nuevamente ese Shinigami, pero esta vez asegura que está de su lado. Les advierte que vienen más Safeguard y que deben escapar cuanto antes para encontrar un humano con genes de conexión capaz de acceder al Netsphere, un concepto que explicaremos mejor más adelante. A partir de aquí, la escena se convierte en el mismísimo infierno de Dante. Seres gigantes cuyos cuerpos no dejan de crecer, explosiones de nivel prácticamente atómico por todas partes. Robots con un diseño que más de un suscriptor definitivamente no perdonaría, y un caos absoluto que bloquea cualquier posibilidad de escapar. Así que Kili toma la única decisión posible. Levanta su lanzador de partículas, y hace exactamente lo que todos estábamos esperando. Después del tremenda expectación visual, nuestros protagonistas ascienden al siguiente nivel. Aquí nos percatamos que cada nivel se trata de un mundo completamente diferente, estilo Tower of God. Sibo, como así se presenta la Besto Waifu, hace un rápido escaneo del lugar, detecta que hay personas en el interior, pero algo no cuadra. No parecen tener actividad cerebral. Sin pensárselo demasiado, el grupo se adentra en la zona y, como ya es tradición en esta obra, a los 5 minutos aparecen enemigos para recordar que aquí nadie puede caminar tranquilo.
Tras una larga batalla, Kili queda prácticamente al borde de la muerte y, a duras penas, consiguen escapar de aquellas criaturas gracias a la ayuda de un curioso androide. Durante el camino, Sibo empieza a detectar el olor de un humano. Sí, un humano de verdad. Como me gustaría que alguien oliera así a mí, pero esa es otra historia. Poco después conocen a una chica llamada Sana-Kan, quien conoce un camino a una comunidad, pero que no pudo ir por lo peligroso que es. Finalmente llegan a la colonia, la cual está formada por antiguos habitantes y trabajadores descendientes de un lugar conocido como Industrias Pesadas Toja. Estas personas solían vivir en el interior de la industria y se hacían llamar plantadores, pero ha pasado tanto tiempo que la historia ya parece sacada de 100 años de soledad. Ahora sobreviven en el exterior, aunque su mayor deseo sigue siendo regresar al interior. Además, todo indica que los habitantes de ese lugar sí poseían los famosos genes de conexión. En cuanto a nuestro protagonista, es llevado a la enfermería del pueblo. Poco después de despertar, descubre que también ha despertado una nueva habilidad. Ahora puede analizar personas, visualizar información sobre ellas e incluso ver a través de los objetos. Sí, básicamente obtiene visión de rayos X, y la usa para confirmar que la waifu está bien buenota. Prioridades. Mientras tanto, Sibo ayuda a los civiles a acceder al complejo, ya que es capaz de leer los antiguos sistemas. Algo que, por desgracia, los habitantes del lugar perdieron hace muchísimo tiempo, ya que no saben ni leer ni interpretar la tecnología que tienen delante. Tras entrar al desentado Industrias Toja, el grupo decide retroceder. Sin embargo, al reunirse con Kili, este escanea a todos los presentes y descubre que Sana-Kan es en realidad un safeguard infiltrado entre la multitud. Y claro, como toda waifu en este universo, está completamente rotísima. En cuestión de segundos, pasa de ser una chica aparentemente normal a convertirse en una máquina de matar, lanzando unos compuestos que transforman a los habitantes en safeguards, por lo que da comienzo a una batalla en dicho lugar. A Sana-Kan le dan plomo como periodista en México. Pero Sana-Kan saca su animal interior y se transforma en una especie de mariposa gigante. Y aparentemente abandona el lugar. Mientras tanto, Kili se da cuenta de que puede controlar la maquinaria de los alrededores como si obtuviese permisos de administrador. Por lo que Sibo, al verlo, quiere tener dichos permisos para tener más ventaja. Pero, al conectarse con Kili, se percata de que le cuesta meterse su data, por lo que sangra en el proceso. Una vez terminada la transferencia, Sibo se marcha del lugar en busca de algo de utilidad. En ese preciso instante aparece un robot titán y Kili hace uso de su pistola. Pero no le hace ningún rasguño. Justo cuando parece ser el fin del prota, aparece la nalgótica con otro robot gigante, al estilo Darling in the Franxx. Mientras que Sibo usa su titán, Kili tiene su propia batalla, ya que ha vuelto Sana-Kan en Super Saiyan 2, y comenta que el prota es descartado de los safeguards como defectuoso. Sibo, al desorientar al colosal, tiene una videollamada con uno de los admins, el cual le advierte que, al recibir los permisos del sistema, podría ser formateada, ya que su cuerpo no está destinado a este propósito. Este ser la ayuda, y para acabar con la rompehogares, Sibo decide conectarse con el software de Sana-Kan.
Justo en ese momento aparece otra entidad gubernamental superior, la cual no está de acuerdo con dichos permisos y desconecta a Sibo en el proceso. Daño que afecta en la realidad. Kili, al presenciarlo, activa su arma al nivel máximo y aprovecha para acabar con el titán, que aún insiste en matarlos. Tras la batalla, Kili está solo, cuando aparece Sanakan, la cual aún seguía con vida. Pero se trata ni de más ni de menos que de Sibo con su aspecto. ¡Ey, pequeña! No digas eso. No digas eso, eres perfecta. Una vez al aclarar la situación, deciden entrar a Industrias Toja, ya que los Safeguards no pueden entrar en dicho lugar. Pero no se dieron cuenta de que Sibo ahora es una Safeguard, y ahora está a punto de morir. Kili, pensando en su waifu, lanza a Sibo fuera del complejo. Pero dicho proceso aparentemente mata a su Safeguard interior, y Sibo vuelve a su forma original. Al parecer, su formateo no se dio lugar al 100%, por lo que pudo volver a su forma original. Ahora Sibo tiene una apariencia joven. Esto hace que se vuelva ilegal. Una vez dentro de Industrias Toa, los chicos se adentran en las instalaciones, con el objetivo de encontrar los genes de conexión. Sibo tiene la idea de conectarse directamente al sistema de industrias, para intentar obtener información sobre el lugar. Sin embargo, la cosa no sale exactamente como esperaba, ya que el propio sistema casi termina profanándola. Por suerte, durante ese breve periodo de conexión, consigue obtener un mapa de las instalaciones. Pero justo aparecen enemigos. A este lugar no pueden entrar los Safeguards, pero se trata de la pareja de seres de silicio de antes, que le tienen ganas a Kili, y, como podemos ver, la chica está más loquita que nunca. Así de loquitas me gustan a mí. Ella vacila a Kili, diciéndole que su arma no funciona en dicho lugar, dando comienzo a la batalla. Cuando ambos están en aprietos, aparece una especie de ángel santa con su guardián. La santa se presenta como Mensab. Aparentemente, se trata de la conciencia de industrias materializada, y da la orden a su caballero, Xiu, de acabar con los seres de silicio. Kili y Sibo caen por las explosiones, pero son rescatados por Campanita después de un after, y levitan a ambos hasta un lugar seguro. Aquí se nos revela que Mensab, al ser una IA avanzada, tiene aspectos de humanidad, y se dice que salvó hace tiempo a los humanos del sistema, escondiéndolos en alguna caverna. Estas haditas dicen que hay 13 cavernas, por lo que deciden ir a buscarlos para encontrar los genes de conexión en estas cavernas. Justo cuando subían por el ascensor a la octava caverna, este decide no parar. Por lo que proceden a saltar, proceso en el que Sibo pierde las piernas, pero, con las habilidades de Sanakan, activa sus alas. Al llegar a la caverna, vemos que hay un ser de silicio. En sus últimas palabras nos dice que ellos ya tenían esos genes de conexión, pero quieren destruirlos todos para así garantizar que su especie sobreviva. Sin embargo, todavía no han encontrado a los humanos que Mensab escondió. También se nos aclara que este apocalipsis no fue culpa de los suyos. Los protagonistas vuelven con Mensab, que está en apuros, pero Mensab, en un acto de desesperación, activa el upload. Se trata de una habilidad de teletransportación y manipulación espaciotemporal. Es tan compleja y avanzada dicha habilidad
que, al usarla, provoca como efecto secundario que quienes lo atraviesen encuentren versiones alternativas de otras realidades o sufran alteraciones físicas y de memoria. Y Kili es víctima de esto. Kili termina en un sitio inhóspito. Y logra encontrarse con un Sibo de otra realidad, la cual no conoce a nuestro protagonista. Kili habla con la Sibo alternativa y explica lo sucedido. Sibo 2, entendiendo la situación, decide ayudar a nuestro protagonista. Tras recibir unas coordenadas, se dirigen al lugar. Encontrándose en el camino a un ser de silicio mamadísimo. Justo en ese momento aparece la Sibo original. Kili, pensando en si podría con 2 waifus, recibe la ayuda de Sibo original, que consigue calibrar el arma de Kili para así acabar con el ser de silicio. Tras la batalla, Sibo nos dice que estuvo esperando 10 años. En un momento, llegan al reactor espaciotemporal del lugar y deciden destruirlo para volver a su realidad original. En el proceso, aparece el dichoso ser de silicio para acabar con Kili, por la envidia de cargar tanta waifu, pero, al reactivarse nuevamente la maquinaria, todos vuelven otra vez a sus respectivas líneas temporales, despidiéndose de la suculenta Sibo alternativa. Al volver, se percatan de que Mensab se volvió a teletransportar, pero Sibo sabe dónde está. Mensab, en un lugar seguro, repara a su compañero Siu, dejándolo sin memoria en el proceso. Referencia a Plastic Memories. En eso llegan los protas y preguntan por los genes de conexión, por lo que ella comenta que podrían estar en la 13ª caverna, lugar donde escondió a los humanos. Ambos se preparan para ir, y las haditas consuelan a nuestros protagonistas, diciéndoles que quieren acompañarlos, pero que no pueden abandonar ese lugar. Pero, al irse, las campanitas comentan de quién es la chica que acompaña a Kili, revelando que los protagonistas no están en su línea temporal original. Bueno amigos, aquí termina la primera parte del video. Os agradecería muchísimo vuestro apoyo para poder subir la segunda parte de este maravilloso manga. He tardado varios días en preparar y compartir este video con vosotros, así que si os ha gustado, no olvidéis dejar un me gusta y suscribiros al canal. También podéis hacer alguna donación para ayudarme a cubrir los gastos de las herramientas que utilizo para crear el contenido del canal. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, me ayuda muchísimo a seguir haciendo estos videos. Un fuerte abrazo. Cuidaos mucho y nos vemos en la segunda parte. Y sobre todo, cuidaos de los dichosos safeguards.